Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Acá estamos con un nuevo video, eh, una nueva etapa, comienza el segundo trimestre, así que por favor le pido a todos, eh, los que aparecieron a último momento, que se pongan las pilas desde el vamos y empiecen a realizar sus consultas, que es lo más importante porque es la participación que tienen ustedes, y sus entregas en tiempo y forma, ¿sí? Por favor, se los pido, porque no queremos que sigan en EPA, queremos que estén aprobados, ¿sí? Así que a ponerse media pila con todo y a cumplir con todas las tareas, ¿sí? Y felicitar enormemente a aquellos que aprobaron, que hicieron sus consultas, sus entregas en tiempo y forma. Y bueno, nada, decirles que aportan mucho, por lo menos para mí, el saber que siguen la materia, a pesar de las circunstancias, y bueno, me hacen también sentir que vale la pena seguir dando clases por este medio, ¿sí? Bueno, felicitarlos y decirles nuevamente que sigan así, que van por el buen camino y que van a ser todo un éxito este año. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a ver lo que se denomina la unión covalente, ¿sí? Antes habíamos visto la iónica, que era la que estaba dada entre un metal y un no metal. Esperen que agarro la tabla periódica, ¿sí? Recuerden que los metales eran lo que estaban de la línea roja hacia el lado izquierdo, y los no metales los que estaban de la liñita esa roja de separación de la tabla hacia el lado derecho, ¿sí? En la unión iónica generalmente lo que pasaba era que el metal cedía los electrones para que el no metal llegara a su octeto, ¿sí? Por eso era que había uno que cedía y el otro que ganaba. ¿Qué pasa en la unión covalente? En la unión covalente es aquella unión que se da entre dos no metales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ambos elementos van a tener que compartir electrones. ¿Por qué? Porque tienen la condición justamente de completar su octeto, es decir, llegar a 8 electrones. Es decir, que ahora los elementos, como son del mismo grupo, de los no metales, van a compartir electrones para justamente completar su octeto. ¿Cómo va a ser ese compartir entre estos átomos? ¿Sí? Va a ser, en lo que lo digo yo, lo llamo yo, en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a prestar la misma cantidad de electrones que necesitemos para llegar a 8, ¿sí? Para que lo entiendan un poquito, ¿sí? Si yo tengo que realizar la unión covalente entre el átomo de nitrógeno y el átomo de oxígeno, es decir, los dos son no metales, uno es del grupo 5, otro es del grupo 6, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? ¿Quién va a poner la condición? La condición la va a poner aquel no metal que tenga mayor cantidad de electrones, es decir, aquel que tenga mayor grupo, ¿sí? Si el nitrógeno comprende, o mejor dicho, se encuentra en el grupo 5 y el oxígeno en el grupo 6, entonces el que va a marcar acá en la condición va a ser el oxígeno, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el oxígeno es el que va a mandar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de electrones, ¿sí? Si el oxígeno tiene 6 electrones, para llegar a 8, ¿cuántos le faltaría? 2, ¿sí? Entonces le va a pedir prestados al nitrógeno solo 2. Y le va a prestar la misma cantidad, o sea, vos me prestás 2 y yo te presto 2. No te voy a prestar ni uno más. Por más de que el nitrógeno, para completar su octeto, necesite ¿cuántos? Si tiene 5, para llegar a 8 necesitaría 3, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El oxígeno, ¿este oxígeno le va a prestar 3? No. ¿Por qué? Porque él necesita 2. Entonces, le va a prestar lo que el no metal de mayor grupo necesite para completar su octeto,
¿Se entiende? No es que el oxígeno le va a pedir 2 prestados al nitrógeno y el nitrógeno le va a pedir 3. No es así. No es, te presto 2, pero te pido 3. ¿Sí? No, es en igualdad de condiciones. Te presto 2, entonces vos me tenés que prestar 2. Si a mí me falta para llegar a más, para completar el octeto, mejor dicho, me faltan más cantidad de electrones y bueno, veré cómo me las arreglo, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, que el que manda en la unión covalente es aquel no metal que tiene mayor número de electrones, es decir, aquel que pertenece al mayor grupo en la tabla periódica, ¿sí? Si son del mismo grupo, ¿qué pasaría? Los dos mandarían, pero los dos serían la misma cantidad. Por ejemplo, si yo tengo al oxígeno y tengo al azufre, ahora lo voy a hacer igual, y tengo al azufre, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Los dos son del grupo 6, o sea que los dos necesitan 2 para llegar a 8, entonces ya está. Se arreglan entre ellos así de fácil y listo. Pero el problema es este, ¿sí? Tengan en cuenta esto cuando son de diferentes grupos, ¿sí? Bueno, lo vamos a hacer. Entonces dijimos que el metal, el no metal que manda en esta unión, en esta estructura, es el oxígeno. Entonces empezamos con el oxígeno. Oxígeno con 6 electrones. ¿Sí? Nitrógeno con 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo voy a graficar o, mejor dicho, a dibujar para sobreentender que esos electrones se están compartiendo? ¿Sí? Compartir, o mejor dicho, en la unión covalente, ese compartir se dibuja a través, o se grafica a través de círculos. Serían como los conjuntos, ¿vieron que veían cuando eran chicos? Donde este elemento, el oxígeno, lo voy a circular con sus 6 electrones más los 2 que va a tomar prestados del nitrógeno. Ven que adentro de ese círculo me tiene que quedar el elemento con los 8 electrones. ¿Me quedó el elemento con los 8 electrones? Sí, perfecto. Bien. ¿Qué dijimos del nitrógeno? Que el nitrógeno prestó 2. Entonces, ¿cuántos tiene que tomar prestados? 2 y nada más que 2, no 3, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un círculo alrededor del nitrógeno tomando esos 2 electrones que le va a prestar el oxígeno. Ven que si yo tapo hasta ahí, en este círculo que va a circular justamente, o que se encuentra alrededor del nitrógeno, me queda el nitrógeno con los 5 electrones más los 2 que tomó prestados del oxígeno. O sea que me quedarían 7. Le faltaría 1. ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué? Porque a ese oxígeno que está allá, del lado izquierdo, no le podemos tomar más. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a otro átomo de oxígeno, que también va a venir con sus 6 electrones. Pero, ¿qué pasa acá? Como es de esos 6 electrones, solamente el nitrógeno va a poder tomar, o tiene que tomar 1, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con los electrones? Los voy a desaparear. ¿Qué quiere decir desaparear? No poner en pareja, ponerlos de a 1, ¿sí? ¿Qué es lo que hice yo acá? ¿Para qué? Para que esta circunferencia no me quede hecha un huevo frito, me quede justamente con forma de circunferencia. Entonces, voy a tomar de este otro oxígeno un electrón. Ven que si yo tapo, el nitrógeno me quedó con 8. Bien, perfecto. ¿Terminó acá la unión? No. ¿Por qué no terminó la unión? Porque este oxígeno que puse nuevo no llegó a 8. La unión se termina cuando todos los elementos, todos los átomos que yo pongo, se van completando en su octeto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este oxígeno, ¿cuántos electrones va a sacarle o va a pedirle prestado a este nitrógeno? ¿2? No. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, ¿cuánto le pidió prestado? 1. Entonces lamentablemente le va a tener que pedir 1. ¿Sí?
Le pidió 1. Bárbaro. Entonces, ¿con cuántos electrones queda este oxígeno? Con 7. ¿Qué tenemos que hacer? Poner otro átomo de nitrógeno con 5 electrones. ¿Sí? Entonces, a este átomo de nitrógeno, ¿cuánto les va a pedir prestado? Y 1, que es lo que necesita para llegar a 8. Ven que adentro del círculo me quedó el oxígeno con los 8 electrones. Bien, hasta ahora este oxígeno completó 8. Este completó el octeto, el nitrógeno, este otro oxígeno completó el octeto. ¿Qué me falta ahora? Y que este átomo nuevo de nitrógeno complete el octeto. ¿Sí? Para eso, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que este nitrógeno le prestó 1 solo. Entonces, ¿cuántos electrones le puedo pedir prestados? 1 solo. ¿Con cuánto me está quedando hasta ahora? Los 5 que tenía, más 1, 6. ¿Sí? Le faltan 2 más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Podemos sacarle o pedirle más electrones prestados a ese oxígeno que estaba por ahí? No. Tenemos que llamar a otro átomo de oxígeno. Venga, átomo de oxígeno nuevo con 6 electrones. ¿Sí? Bien. Para llegar, hasta ahí dijimos que teníamos 6. Para llegar a 8 nos faltaban 2. Entonces le va a pedir 2 prestados. Ven que adentro del círculo que tenemos a este nitrógeno, está el nitrógeno con los 8 electrones, los 5 que le pertenecían a él, más los 3 que pidió prestados, perdón. 1 a un oxígeno y 2 al otro oxígeno. ¿Sí? Bien, perfecto. Completaron 8. ¿Qué me falta? Y este último oxígeno. Me falta que complete el octeto. ¿Puedo completarlo con este amigo nitrógeno que tiene al lado? Sí, porque este amigo nitrógeno que tenía al lado le pidió 2 electrones. Entonces, justamente es lo que él necesita para completar su famoso octeto. 6 electrones. Más los 2 de nitrógeno, 8. Todos felices y contentos con su octeto completo. ¿Sí? Acuérdense de desaparear cuando es necesario los electrones para que no queden huevos fritos, porque no me gustan. La estructura o fórmula de la unión covalente es a través del círculo, no del huevo frito. ¿Sí? Bien, ahí estamos, perfecto. Esto que hicimos acá es la famosa fórmula de Lewis. ¿Sí? Ahora, ¿qué habíamos visto que teníamos también? La famosa fórmula molecular. Bien. En la unión iónica era fácil darse cuenta cómo los tenía que ubicar. ¿Por qué? Porque siempre iba el metal primero y después el no metal. Ahora, ¿a quién ubico primero? Si los dos son no metales. Bien, ¿a quién le voy a ubicar primero? Al menos electronegativo. ¿Qué quiero decir con esto? Al que tenga menos cantidad de electrones. Pero tengan en cuenta que como todos los compuestos que vamos a formar ahora son óxidos, ¿sí? El oxígeno, por ser el más abundante en la naturaleza, ¿sí? Tiene la particularidad de que se lo denomina como el más electronegativo. O sea, por más de que esté con el átomo de cloro, que tiene más cantidad de electrones que él, siempre al momento de nombrarlo lo voy a nombrar último. O sea, que en la fórmula molecular siempre va a aparecer el no metal, cualesquiera, el que se tenga en cuestión, y el oxígeno. ¿Sí? Entonces, la fórmula molecular de este compuesto va a ser nitrógeno-oxígeno. ¿Cuántos nitrógenos o átomos de nitrógeno puse en la fórmula molecular, en la molécula? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno puse en la molécula? 3. Entonces, la fórmula molecular de este compuesto, formado por el nitrógeno y el oxígeno, es nitrógeno 2, oxígeno 3. Bien. ¿Qué pasa ahora? Al estar frente a una unión covalente, aparece
lo que se denomina fórmula desarrollada. ¿Qué es la fórmula desarrollada? Es una fórmula justamente que desarrolla la fórmula o a la estructura de Lewis de una manera más sintética, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a poner los átomos en el mismo orden que me aparecen en Lewis. Es decir, voy a poner oxígeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Y qué voy a ir marcando? Voy a ir marcando el tipo de unión. Porque si ustedes ven, y ahora lo van a entender, existen diferentes tipos de unión covalente, ¿sí? Existe la covalente doble, la covalente simple y la covalente triple, ¿sí? Y la covalente dativa, que ya la vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuántos electrones están justamente compartiendo? 2 cada átomo, ¿sí? 2 oxígeno, 2 nitrógeno. Entonces se dice que están compartiendo 2 pares de electrones, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a simplificar esa unión de pares, de los 2 pares de electrones? A través de una rayita. Cada rayita representa a un par de electrones, ¿sí? Entonces, si acá están tomando o están compartiendo 2 electrones cada uno, entonces acá ¿qué voy a hacer? 2 rayitas. Fíjense en lo que pasa entre este átomo de nitrógeno y este átomo de oxígeno. Están compartiendo un solo electrón cada uno, ¿sí? Es decir, que comparten un solo par. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una rayita. Acá pasa lo mismo. Este átomo de oxígeno con este átomo de nitrógeno comparten un solo electrón, o sea, un solo par de electrones, una rayita. Y entre este átomo de nitrógeno y este átomo de oxígeno están compartiendo 2 pares de electrones, ¿sí? Un par de electrón cada uno, o sea que comparten o que poseen 2 rayitas, ¿sí? Esto es lo que se denomina la fórmula desarrollada. Tengan en cuenta esto, que cada rayita es el par compartido, ¿sí? Así como lo puse ahí, ¿sí? Entonces, por cada par compartido se hace una rayita. Acá como hay 2 pares, ponemos 2. Acá hay 1, 1, 1, 1, 2, 2, ¿sí? Una vez que hacemos la fórmula desarrollada, ¿qué tenemos que hacer? La famosa y bien ponderada ecuación de equilibrio químico, ¿sí? Para eso estuvimos aprendiendo la ecuación. Bien, ¿quiénes son los reactivos? Los reactivos son el nitrógeno y el oxígeno, que van a dar como respuesta o como resultado de esta reacción la molécula justamente que está conformada por 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Vamos a la tabla periódica. ¿Algunos de estos 2 elementos que puse acá están en estado gaseoso? Uy, sí, están los dos están en verde. Entonces, ¿qué teníamos que poner? Teníamos que poner el subíndice 2. Bien, ahora sí. ¿Puedo balancear la ecuación? La podemos balancear perfectamente. Y acá, fíjense en esto. Empiecen por aquel átomo que tiene mayor subíndice, para que el equilibrio sea rápido y no se terminen cayendo en el intento, porque no les va a cerrar nunca. Siempre empiecen por aquel que tiene mayor cantidad. En el producto, obviamente. En el producto yo tengo al oxígeno con 3. Perfecto. Y acá este oxígeno lo tengo con 2. Entonces tengo que buscar justamente un número que sea justamente divisible por 2 y por 3. ¿Cuál es ese número? El famoso 6. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6 de resultado? 3. Entonces acá que voy a agregar un 3. 3 por 2, 6. Bien. Ahora, ¿qué número multiplicado por 3 me da 6 de resultado? 2. Entonces, ¿qué ponemos? Un 2. 2 por 3, 6. Bárbaro. 6 átomos de oxígeno del producto, 6 átomos de oxígeno del reactivo. Vamos que lo equilibramos. Vamos con el nitrógeno. Acuérdense que al poner el 2
para multiplicar a este oxígeno, como esto es un compuesto, también debe multiplicar al nitrógeno. Entonces, del lado del producto, ¿cuántos nitrógenos me quedaron? 4. Bien. Del lado del reactivo me quedaron 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 4 de resultado? 2. 2 por 2, 4. ¿Sí? Y ahí me quedó la ecuación equilibrada. Bien, ahora, lindo. ¿Cómo se llama este compuesto? Porque no le pusimos nombre y no les di nombre. Recuerdan que yo empecé desde el átomo que íbamos a hacer la unión entre el átomo de nitrógeno y el átomo de oxígeno, pero no di nombre. ¿Cómo es el nombre de este compuesto? El nombre de este compuesto es óxido, ¿sí? Veníamos viendo que todos los compuestos que tenían oxígeno se los denominaba óxido. Óxido, y presten atención acá, ¿sí? Vamos a hacer el nitrógeno. Y ahora es como que unimos un poco todo lo que veníamos viendo hasta ahora. Si ustedes dan vuelta a la tabla periódica, ¿sí? Y van a la columna donde dice valencia, buscamos al nitrógeno. Buscamos al nitrógeno y no sé si lo llegan a ver ustedes, pero el nitrógeno aparece con un montón de números, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo lo que les voy a decir es que para el nitrógeno, por ahora, porque no lo vamos a ver, tachen todos excepto el 3 y el 5, ¿sí? O sea que la valencia para el nitrógeno les va a quedar con dos números, 3 y 5. Bien, ahora, ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan lo de los elementos de transición que tenían varios estados de oxidación o varias valencias, era justamente la terminación. A la más chiquitita se le ponía oso, a la más grande se le ponía ico, ¿sí? Bien, ahora, fíjense en esto. De los 5 electrones que tiene el nitrógeno, ¿sí? ¿Cuántos tiene en unión solamente? O sea, ¿cuántos se está compartiendo? 1. Fíjense en este nitrógeno. Este nitrógeno tiene 1, 2 compartidos para un lado y 1 para el otro. O sea que tiene un total de 3 electrones compartidos. Y este nitrógeno, por ende, también, porque son iguales. Es como un espejo esto, ¿sí? Esta molécula. Entonces se está compartiendo. De los 5 que me dice el grupo, solo 3. O sea que está con este número. Está compartiendo 3. Entonces, ¿cómo se va a llamar este óxido? Se va a llamar justamente óxido nitroso. ¿Sí? Óxido nitroso. De los 5 electrones tiene que compartir 3. ¿Sí? Ahí está el nombre de este compuesto. Ahora, ¿qué pasa con el azufre que les había dicho yo? ¿Sí? Si yo tenía el azufre y el oxígeno para formar unión. Los dos pertenecen al grupo 6. Tanto este como este. Los dos son no metales. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? 6 electrones. Ponemos al azufre con 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al oxígeno con 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los dos necesitan 2 para llegar a 8. Es decir, que este azufre toma 2 electrones, completa 8. Y este oxígeno prestó 2, pero también toma 2. Y completó su octeto. Los dos llegaron a 8. Es decir, que la fórmula molecular para este compuesto me va a quedar azufre 1, oxígeno 1. ¿Qué va a pasar con su fórmula desarrollada? La hago acá si la tienen a mano. Fórmula desarrollada, la voy a abreviar FD. ¿Sí? Lo hago para acá abajo. Azufre, oxígeno. ¿Cuántos pares de electrones están compartiendo? 2 cada uno. Entonces ponemos
dos pares, ¿sí? Uno y uno. Hola, C. Perdón, esto pasa, me tocaron el timbre. Así que bueno, como no sé editar, acá se ve, se ve el blooper de la profesora. Bueno, fórmula desarrollada. Azufre, oxígeno. Están compartiendo, decía, dos electrones. ¿Sí? Entonces, como comparten dos pares de electrones, tenemos que hacer dos rayitas. ¿Sí? Bien, vamos con la ecuación. La ecuación sería azufre más oxígeno, que me da la molécula formada por azufre-oxígeno. Bien, volvemos a lo mismo. ¿El azufre está en estado gaseoso? No, pero el oxígeno sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner subíndice 2. Ahora, ¿dónde tengo mayor cantidad de átomos? De este lado. ¿Cuántos? 2 de oxígeno. Entonces, tengo que equilibrar el oxígeno. El oxígeno tiene 1 del lado del producto y acá 2. ¿Qué número es múltiplo de 2 y de 1? 2. Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me va a dar 2 de resultado? 2. 2 por 1, 2. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Al poner ese 2, también va a multiplicar al azufre. Entonces, el azufre me va a quedar con 2 átomos del lado del producto y de este lado tenía 1. ¿Qué número multiplicado por 2, por 1, perdón, me da 2 de resultado? 2. Entonces, la ecuación de equilibrio químico para este compuesto queda así, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el nombre? Vamos con el nombre. Sabemos que es un óxido, ¿no? Tenemos oxígeno, entonces es óxido. Y fíjense en acá lo que va a pasar. Si ustedes se fijan, el azufre tiene, en la parte de atrás, donde dice valencia, no sé si se llega a ver, tienen 3 números. 2, 4 y 6. No importa el signo más menos, por ahora. ¿Sí? A mí lo que me interesa son los números. 2, 4 y 6. ¿Sí? Bien. Ahora, teniendo en cuenta lo aprendido, sabemos que el más grande es Zico. El más chico era el oso, ¿sí? Pero ahora tenemos 3. Entonces, cuando hay 3 estados de oxidación o 3 estados de valencia, el oso va a pasar a ser el del medio. Y al más chiquito le vamos a poner, sí, la terminación oso, pero le vamos a anteponer el prefijo hipo, que significa muy chiquito, chico, grande, ¿sí? O sea, fíjense en esto. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Esperen que abro el cuaderno. Ustedes acá habíamos visto que el azufre, de los 6 electrones que tiene, ¿cuántos tiene en unión? Solamente 2. Es decir, 2. Entonces, ¿cuál va a ser su nombre? Óxido hipo. El azufre, acuérdense que se nombra sulfurum, porque viene del latín. Entonces les voy a poner sulfu y la terminación oso. Sulfuroso. Óxido hiposulfuroso. Si hubiese tenido en unión a 4 sería sulfuroso. Si hubiese tenido en unión a los 6 sería sulfúrico. ¿Sí? Óxido hiposulfuroso. Y les voy a enseñar lo que pasaría con uno del grupo 7. Del grupo 7, si ustedes se fijan, por ejemplo, el cloro, les va a aparecer 4 estados de oxidación, dejando de lado el símbolo, ¿sí? 1, 3, 5 y 7. Ahora, ¿qué hacemos acá?
Bárbaro. Para el más chiquito seguimos poniendo hipo, oso, que significa muy chico. Para el que le sigue, le ponemos la terminación oso. Para el que le sigue, le vamos a tener que poner la terminación ico. Y para este, que es el más grande, le vamos a tener que poner la terminación ico. Pero le vamos a anteponer el prefijo per, que significa muy grande. Entonces, me va a quedar hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico, ¿sí? Acuérdense que estos prefijos, como los dije anteriormente, ¿sí? Depende de la cantidad de números que tenga, ¿sí? O sea, si tiene 2, bárbaro. Esos 2 estados de oxidación, porque al más chico le ponemos oso, al más grande le ponemos ico. Si tiene 3, bárbaro, perfecto. Al más grande le seguimos poniendo ico. El del medio pasa a ser oso y el más pequeño pasa a ser hiposo. Y si tenemos 4 estados de oxidación o 4 valencias, el más chico sigue siendo hiposo, el que le sigue oso, el que le sigue ico, y al más grande se le pone el prefijo per, con la terminación ico, que significa muy grande, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido. Les mando ejercicios, ¿sí? Los hacen, tienen fecha de entrega, como siempre. Acuérdense que no es solo entregar los ejercicios y ahí está. Acuérdense que dentro de la actividad, el tomar apuntes del video también es parte de lo mismo, ¿sí? No quiero ver después los ejercicios solos y que me digan, ay, profesora, yo les pongo, está incompleto, te faltan los apuntes. Bueno, pero profesora, no, profesora nada. Es parte del ejercicio el tomar el apunte porque miro el video, ¿sí? Para poder resolver a los ejercicios, ¿sí? O sea, que la actividad es el tomar apuntes y el realizar los ejercicios. Pónganse en las pilas, empiecen a entregar todo en tiempo y forma, empiecen a hacer las consultas que sean necesarias porque eso es lo que realmente vale, ¿sí? Y el que lo hizo, sígalo haciendo así porque realmente lo felicito. Van por el buen camino. Y el que no, vamos a ponerle pilas porque la verdad que muchos dejaron mucho que desear, ¿sí? Así que bueno, no se me vengan abajo, vayan poniéndose a tono con todo. Les mando un beso grande y cuídense.